Hola, soy Alex Fuentes y bienvenidos al Club Volteo Girona. Aquí en el club practicamos la disciplina del volteo que hoy os vamos a enseñar. El volteo es una disciplina reconocida por la FEI que consiste en realizar ejercicios gimnásticos encima de un caballo que va dando vueltas en un círculo de mínimo 15 metros de diámetro al paso o al galope. En competición encontramos diferentes categorías y niveles. Podemos competir en individual, en pareja o en grupo, de máximo 6-8 volteadores. Luego, respecto en los niveles, tenemos el más básico, que es el iniciación, pasando por la promoción, y luego los niveles 1, 2 y 3. El nivel iniciación, como bien dicho, es el más básico, y encontramos dos ejercicios obligatorios a galope y todo lo otro al paso. En el nivel promoción se realizan los obligatorios a galope y la coreografía al paso. Y todo lo que tiene que ver con el nivel, tanto 1 como 2 y 3, todo se realiza a galope. Aquí en el club entrenamos 3 veces por semana. Los martes entrenamos con este aparato de aquí, que luego os explicaremos. Los viernes y los sábados. Los viernes siempre son en el gimnasio con los potros y el sábado con los 2 caballos. Este es el Movie, el simulador de galope que adquirimos hace pocos meses. Es un simulador de galope que tiene diferentes velocidades con las que podemos trabajar. Aquí en la península somos los únicos que lo tenemos y realmente podemos decir que es una auténtica maravilla. Poder entrenar en un entorno controlado y seguro ayuda a los volteadores a entender bien la técnica y a ponerla en práctica con la seguridad de tener siempre a alguien al lado que te pueda ayudar. Al final, cuando estamos a galope, no podemos, entre comillas, perder el tiempo en esperar, entender la técnica. No, en el galope hay que hacer los ejercicios, pero primero hay que entender los ejercicios. Entonces, disponer de este aparato nos ayuda y nos ha ayudado muchísimo a que los volteadores puedan entender realmente cómo hay que aplicar la técnica y también a quitar miedos. Este es el mando con el que controlamos todas las velocidades posibles. Tenemos 3 velocidades distintas. Aquí está descrito en tanto por ciento, pero cada vez que pasa cada 10% varía un poquito. Entonces, este al 30% sería la velocidad mínima, que cuando lo encendemos, ahí podemos ir pasando, como bien he dicho, cada 10%. Del 30 al 50 hay muy poca diferencia, pero luego cuando ya pasas del 50 hasta el 70, ahí es donde ya entra la velocidad media, y entre el 70 y el 100 es la velocidad máxima, digamos, y es con la que podemos ir jugando hasta encontrar la velocidad realmente que tiene cada caballo, porque al final cada caballo tiene un ritmo de galope diferente o un tranco diferente. Entonces, poder disponer de este mando con el que controlar la velocidad es fantástico, porque al final adaptas no solo a simular el galope, sino que simula el galope de tu caballo. Somos Aitana y Elsa y competimos en pareja nivel 1. Soy Martina, estoy en nivel 1 y compito en individual. Soy Aitana y también compito en individual nivel 1.
Vanessa y compito en individual de nivel 1. Somos Cristina y Sira y competimos en pareja promoción. Soy Sira, compito en individual promoción. Soy Cristina y compito en individual promoción. Soy Gina y compito en individual iniciación. Soy Yelica y compito en individual iniciación. Tensió, estirem braços, totes dues estirem i aguantem, i aguantem, i aguantem. Bravo! Pues creemos que el Movie nos está ayudando mucho a mejorar porque nos permite entrenar sin la presión de estar sobre el caballo y además el Movie no se cansa, puedes practicar un ejercicio varias veces sin tener la presión que estás encima del caballo y que el caballo se está cansando. Además también nos permite practicar cerca del entrenador y así perdemos el miedo con los ejercicios más difíciles. Ahora os presentaremos a nuestros volteadores y volteadoras, como también nuestros caballos. Iris, nuestra estrella, la estrella de la casa, y el nuevo miembro del equipo, que es Chester. Aquí estamos con Chester, el nuevo integrante del equipo. Hace pocos meses que llegó y ahora ya está entrenando con el equipo en los entrenamientos semanales. De momento no estamos haciendo galope porque aún necesita un poquito de tiempo para coger fuerza y ganar equilibrio y demás. Pero la verdad es que estamos encantadísimos con él, es un caballo con un carácter muy bueno, que al final en volteo esto es lo primordial, y aparte tiene un físico imponente, es fuerte y tiene una buena talla que tampoco es enorme, pero tampoco bajito, entonces el intermedio, sobre todo quien más contento está son ellas, porque tener un caballo tan alto requiere más fuerza para subir, así que muy contentos que estamos con él y esperemos que nos dé, bueno, que con él consigamos muchos éxitos como hemos hecho con Iris. Ahora empezaremos el entrenamiento como hacemos cada sábado. Yo iré calentando a Chester y mientras las volteadoras irán calentando y ellas ya saben qué ejercicios tienen que hacer, porque al final mientras yo estoy con el caballo ellas ya calientan y preparan, en fin, se preparan para luego calentar juntos. Primero entonces lo hacemos aparte, yo con el caballo, ellas entre ellas, y luego nos juntamos y calentamos juntos y luego ya empezaremos el entrenamiento con el caballo. Mientras Alex calienta el caballo, nosotras normalmente hacemos unas 4 vueltas corriendo y luego hacemos ejercicios de físico para calentar bien todas las partes del cuerpo. Nosotras siempre vamos equipados con unas zapatillas que se llaman chinas, que son especiales para agarrar bien en el pad del caballo.
a unas mallas largas y una camiseta de manga corta y si hace frío pues una sudadera. Vale, ahora ya hemos calentado tanto los volteadores como el caballo. Entonces ahora vamos a empezar el entrenamiento con los alumnos de iniciación y promoción, donde haremos diferentes ejercicios que iremos explicando. El longer, que es el conductor de cuerda, tiene dos, digamos, herramientas. Una es la tralla y la otra es la cuerda. Pero también usamos la voz. Entonces el caballo, entre la cuerda, la tralla y mi voz, entiende lo que tiene que hacer. Si yo muevo la tralla hacia su cabeza, bueno, la cuerda de la tralla hacia su cabeza, le estoy pidiendo que se aleje. Si yo la muevo un poquito hacia la grupa, le estoy pidiendo que acelere un poquito, o incluso puede ayudarme con la voz. Y si yo la paso por delante y hago el ruido de parar, que es un... o depende de cada longer, escogerá un sonido u otro. Yo, por ejemplo, escojo este. Entonces, cada vez que yo hago ese ruido, él entiende que tiene que parar. Y me ayudo de la tralla pasándola hacia adelante. ¿Qué pasa? Con Chester, como es un caballo iniciante en esta disciplina, como podréis ver, ahí está Elsa, que lo va acompañando en el círculo por fuera para que cuando los volteadores suban, el caballo entienda que tiene que seguir el mismo recorrido. Una vez el caballo esto lo ha entendido, no hace falta que haya un volteador ahí llevándolo de la mano, porque al final solo con mi cuerda es suficiente. Pero al principio lo hacemos así para que el caballo le sea más fácil entender lo que le queremos pedir. Aitana ahora va a ayudar a subir a cada una de las volteadoras y ellas os van a enseñar, cada una de ellas os va a enseñar un ejercicio. Así que la primera va a ser Jerica. Yo haré un de pie. Voy a hacer un ejercicio encima de la grupa del caballo. Voy a hacer un ejercicio encima de las anillas que lo llamamos infernal. Aquí tenemos a Iris, que la estamos preparando ya. Es el segundo caballo de volteo, bueno, es la estrella del equipo. Y vamos a explicaros un poquito el material que usamos en el volteo. Esto que tengo aquí es el pad. El pad es como el suadero cuando montamos a caballo, pero está hecho de un material muy específico. En este caso es una marca francesa y está hecho de carbono. Esto significa que no pesa nada y a ella personalmente creo que le beneficia mucho porque es una yegua fuerte, pero si le podemos quitar algo de peso, ya que el cinchuelo pues pesa bastante, si el pad encima pesa, pues al final son kilos de más que con los volteadores encima, pues al final el total es bastante peso. Entonces, aunque estén fuertes y estén entrenados, todo lo que podamos ahorrarnos de peso, pues muchísimo mejor. Ahora, como podéis ver, ya hemos puesto el cinchuelo. El cinchuelo, debajo del cinchuelo tiene una espuma
que sirve para poder presionar el cinchuelo, poder apretarlo y que al caballo no le haga ningún daño. Entonces esto no deja de ser un trozo de espuma, que aquí tiene como unos bordes extras para que nos ayuden a los volteadores a proteger de esta parte del cinchuelo, porque si no al final recibimos varios golpes aquí y este trozo extra de espuma nos ayuda a amortiguar un poco el impacto. Pero al final podríamos decir que es esto, básicamente es un pad especial de volteo, la espuma del cinchuelo y el cinchuelo, este en concreto es un alemán y es un modelo con el que llevamos ya muchísimos años, creo que lo compramos en el 2015. De hecho, este cinchuelo es del 2015, pero lo mantenemos siempre lo mejor posible para que así pues, pueda durar muchísimos años más. Al final no deja de ser un material muy bueno. También, bueno, en fin, el coste es elevado y por lo tanto hay que cuidarlo. Ya estamos aquí con Iris, ya la tenemos lista. Iris, como bien he dicho, es la estrella de la casa, es la niña de nuestros ojos y a nivel personal para mí es una yegua muy muy especial. Al fin y al cabo, cuando yo descubrí esta disciplina, cuando yo conocí a Chevy, es cuando luego conocí la disciplina del volteo y empezamos así a nivel muy iniciante, sin pensar en llegar a competir. Y luego nos fuimos animando hasta que decidimos empezar a probar la competición, y puedo decir que todos los campeonatos en los que yo he participado de manera individual han sido siempre con Iris. De hecho, he tenido la oportunidad de competir con otros caballos, porque en volteo se pueden alquilar caballos para competir, pero yo siempre he preferido competir con ella, porque el vínculo que he creado con ella es algo único, y siempre he pensado que si me tiene que ir bien, que sea con ella, y si me tiene que ir mal, pues también que sea con ella, que al fin y al cabo es con quien entreno y con quien he vivido tan profundo esta disciplina. Yo empecé como volteador en el equipo del Club Volteo Girona, y luego al cabo de unos años empecé también a ser el longer. El longer es, como bien he dicho antes, el conductor de cuerda, y es algo que también me apasiona. Parece algo sencillo, que es solo llevar el caballo, pero es más que eso. Es una conexión a distancia, pero una conexión realmente muy profunda y que tienes mucha responsabilidad, porque al final los volteadores están encima y quien lo controla eres tú desde abajo y a una distancia. Entonces esa seguridad y esa confianza con el animal contigo es algo único, y la verdad es que a mí esta disciplina me apasionaba, me sigue apasionando, y espero poder seguir aquí ahora también como entrenador muchísimos años más, todos los que yo pueda. A mí me gusta mucho esta disciplina porque me gustan mucho los caballos y también me gusta la gimnasia. Es una manera de juntar las disciplinas. A mí me gusta mucho porque podemos elegir la música que a nosotros más nos guste y así podemos bailarla junto a ellos. Ahora calentaremos todos juntos y empezamos a correr al lado de la yegua.
Esperamos que os haya gustado y si queréis más información o dónde nos podéis encontrar, por aquí os vamos a dejar el enlace para nuestras redes sociales y así nos podréis conocer un poquito más.